Esto es Puentes al Mundo Laboral, un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo, la psicología y la realidad social que nos rodea. Mi nombre es Silvana Bátimo y desde SCI Comunidad charlaremos sobre temas que vinculan a las organizaciones, las personas y el desarrollo personal. En cada estación del recorrido conversaremos con diferentes referentes, con un espíritu de apertura, debate y reflexión. Gracias por acompañarnos. A comenzar el viaje. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Puentes al Mundo Laboral. Y en este episodio vamos a hablar del mundo de las pymes. Y qué mejor de la mano de Cris Dátola. Cris Dátola es fundador, CEO de Somos Pymes, es una plataforma que brinda soporte a empresarios del campo de las pymes, a emprendedores, a estudiantes, y también es director de Dátola Producciones, que se dedica a todo el contenido y a las campañas que tienen que ver, digamos, que da soporte también a Somos Pymes hoy en día. Así que queremos dar la bienvenida en este espacio a Cris. Muchísimas gracias por estar acá. Un placer, gracias por invitarme. Al contrario. Y bueno, abrir este campo que es muy interesante y bueno, sobre todo contextualizarlo acá en Argentina, ¿no? Sí, el mundo de las pymes es apasionante. Yo conocí el ecosistema pyme cuando gané una beca y estudié el caso de las pymes de Italia, México y Chile. Y bueno, cuando vuelvo a Buenos Aires, a mi papá, que tenía una productora, le digo, tenemos que hacer algo para pymes, y ahí montamos una agencia de publicidad especializada en pymes, y Somos Pymes, que es como mi bebé dentro de la productora, que lo lanzamos allá en el 2010, este año cumplimos 15 años, así que conocer las historias que hay detrás de cada empresa, ya sea industria, comercio, agroindustria, economía del conocimiento, para mí como profesional, es apasionante, y a partir de ahí es que montamos todo este proyecto. Bien, o sea que te fuiste encontrando casi como por casualidad de alguna manera con el mundo de las pymes y te quedaste ahí cuando pudiste descubrir. Absolutamente, vi la pasión, el empeño, el empuje que hacen todos los días los empresarios para sacar adelante su empresa, lo transmiten y ver eso me llamó mucho la atención, y a partir de ahí es que montamos Somos Pymes, con el objetivo de crear como una comunidad colaborativa, que puedan conectarse entre sí, que se puedan capacitar, que puedan hacer negocios, que puedan encontrar un espacio para encontrar también herramientas y soluciones para que puedan al otro día llevárselas a sus empresas y poder implementarlas. Por eso hoy Somos Pymes, como te decía, cumple 15 años y es una multiplataforma, como vos decías, que tiene un programa de radio, en Radio La Red, tenemos el portal de noticias, generamos los contenidos de pymes para A24.com, tenemos los eventos, hacemos los eventos, por lo menos los más grandes, los más federales que hay acá en Argentina para el ecosistema pyme, siendo transversal, ¿no? Porque después hay grandes exposiciones o grandes eventos que son de la industria en particular, como puede ser la construcción, Expo Golosinas y demás, pero la que es transversal a todas las pymes, a todas las temáticas, hoy generamos el evento más prestigioso, que es el Congreso Nacional Pyme, que hacemos en La Rural todos los 27 de junio de cada año en el marco del Día Mundial de las Pymes, y después llevamos eventos a Rosario, a Córdoba. Este año abrimos la Plaza de Mendoza, va a ser la primera vez que hacemos un evento allá en Mendoza. Y lo que tiene ir a otras ciudades del país es que están deseosos de que vayamos, están con ganas de que haya eventos de esta envergadura, donde tratamos temas de coyuntura económica, coyuntura política, de inteligencia artificial, nuevas tecnologías, donde también intentamos darle herramientas y soluciones a esas preocupaciones que hoy tiene el empresario pyme y que, como te decía antes también, lo pueden implementar al otro día en sus empresas. Así que estamos contentos de todo lo que estamos ahí construyendo. Excelente, bueno, un crecimiento impresionante. Imagino que motiva también mucho, sobre todo viendo el retorno y el agradecimiento, o tal vez la búsqueda de que puedan estar cada vez en más lugares, puedan llegar a más provincias del país. Y me quedaba pensando, sobre todo cuando comenzaste a presentar, ¿no?, el recorrido que vos hiciste, que también estudiaste pymes en otros países, ¿no? ¿Qué diferencias ves en lo que es Argentina y en lo que es tal vez cada espacio específico, ¿no?, de las provincias y lo que se ve afuera? Hoy lo que puedo decir es que tienen
por momentos, depende el país, otra situación en la coyuntura macro, micro, en lo que es lo exógeno en la empresa. Y también detecté en los últimos años que una de las principales problemáticas que tienen los empresarios pymes es el acceso al financiamiento. El empresario pyme de Argentina se financia a sí mismo, o sea, financia su empresa con capital propio. En otras partes del mundo lo financian con créditos productivos de bancos públicos, con apoyo quizás del Estado Nacional, pero acá prefiere el empresario pyme financiar todos sus proyectos o gran parte de sus proyectos con financiamiento propio. Y después, por supuesto, no sé, los últimos años que vivieron con el tema de esto, de la inflación, que perdían tanto tiempo en, no sé, imagínate una pyme que tiene 3.000 productos, 3.000 SKU, y tienen que actualizar los precios cada 15 días. No es que por cada producto le asignan el 10% a todos y ya está, no, por cada producto tienen que ir asignando el precio para no quedar fuera de precio. Bueno, ese desgaste que era exógeno a su empresa, que era propio del país, hacía que deje de pensar en el crecimiento de la empresa para ocuparse de temas tan operativos como eso. Hoy quizás la realidad que viven es distinta, el tema de la inflación está un poco más controlada, pero tenés, por un lado, grandes ganadores de este rumbo nuevo que tomó el país, que tienen que ver con la cadena de valor pyme, donde está el tema de la minería, oil and gas, la industria automotriz, es el litio, minerales, cobres también. Y por otro lado tenés quizás grandes perdedores que todavía se están acomodando. No sé, el comercio perdió en los últimos 12 meses casi un 30% de nivel de facturación. La industria grande, la pesada, está también preocupada por lo que puede llegar a suceder. Cayó el consumo y por lo que puede pasar con el tema de las importaciones. Entonces, esos dos sectores, que son quizás los más golpeados hoy, están viendo cómo hacen para reinventarse y cómo hacen para salir a competir. Lo bueno, me parece, es que hoy Argentina está hablando de lo que hablan los empresarios del mundo, que es cómo ser más competitivos y cómo hacer para que sus empresas sean más competitivas. Y ahí, insisto, hay dos factores. Uno exógeno, que tiene que ver con el Estado, cómo hacemos para que las empresas paguen menos impuestos, para que tengan menos presión fiscal, para que la logística no sea tan cara, para que el tema de la energía tampoco sea tan cara. Y después, lo endógeno a la propia compañía, cómo hacer para que puedan invertir en nuevas tecnologías, puedan aprovechar todo el avance de la inteligencia artificial, cómo pueden hacer procesos productivos más eficientes para ser más competitivos. Por eso ahí tenés el desafío del empresario pyme, que tiene que hacer con lo que tiene y enfocarse para poder ser más productivos, aún en un contexto donde están perdiendo margen de rentabilidad para poder sostener la compañía. Claro. Bueno, tocas un tema que me parece interesante también porque se habla muchísimo, ¿no? Hoy en día es uno de los grandes temas, el desarrollo tecnológico, el aporte de la inteligencia artificial. Pero no solo eso, digo, también nosotros hablamos mucho de temáticas vinculadas al campo de los recursos humanos, los desafíos que hay en cuanto al liderazgo, el desafío que hay en cuanto a las nuevas generaciones en el mundo laboral. Bueno, hay millones de temas que están en la mente de un empresario, que están en la mente de alguien que dirige una compañía o de un emprendedor, y que a veces uno piensa, bueno, requiere una inversión de tiempo, de capital, de procesos, que uno a veces lo imagina en grandes empresas. ¿Qué posibilidades hay hoy? ¿Cuán cerca están las pequeñas y medianas empresas para poder llevar adelante estos grandes desafíos o lo que nos va presentando el mercado laboral, el escenario actual? Mira, están dentro de una disyuntiva para mí muy grande. Primero, el advenimiento de la inteligencia artificial hoy está irrumpiendo en todas las compañías. Quizás las pymes, al ser más chiquitas, puedan tomar decisiones más rápidas que las grandes empresas. Se está hablando de esto de fracasar rápido, ¿no? De ese microfracaso, de acelerar el prueba y error que la pyme la puede hacer porque la estructura es más chiquita y la toma de decisiones o los tomadores de decisiones están más cercanos a los empleados, a los colaboradores o trabajadores. Entonces eso también ayuda. Aprovechar la inteligencia artificial hoy
ya no es una opción, no hay opción, es empezar a implementarla. Para el empresario pyme quizás tiene el desafío de que no sabe por dónde empezar y por eso hablaba de la prueba y error. Pero eso va a hacer que las compañías sean por lo menos más eficientes, que el trabajo de sus empleados sea más eficiente y a partir de ahí ver qué valor aporta cada uno dentro de la compañía. Ahora vos hablabas un tema de las nuevas generaciones, hablabas de los desafíos que tienen los empresarios pymes para involucrar o atraer a estos nuevos talentos. Y ahí me parece que también tienen otro desafío que se habla poco, pero hoy está en boga, que se puso en valor a los más 45. De repente encontramos que muchas empresas, sobre todo pymes, prefieren trabajar o emplear a personas más 45 y que convivan dentro de esa empresa. El dueño de la empresa, trabajadores que tengan más de 45 años, trabajadores que tengan más de 30 y trabajadores que tengan más de 20. Entonces ahí conviven entre 3 y 4 generaciones y ahí me parece que está el desafío, porque tienen intereses distintos desde lo profesional y desde lo personal y tienen también perspectivas de la vida diferentes. Entonces ese diálogo no va a ser igual con un chico de 20, con un chico de 30, que con un chico o con una persona más 45. Pero me parece que esa diversidad va a enriquecer a la empresa y va a permitirle darle herramientas que quizás no todas las generaciones tienen, y estoy hablando de una persona más 45, tiene un compromiso de la vieja escuela de, yo nazco y muero en la misma empresa y tenían ese trabajo eterno, y los más 20 están pensando más, bueno, estoy 2 o 3 meses en una empresa, después me voy a recorrer el mundo, voy a viajar, me pongo a estudiar. Entonces, en esa dinámica que se va a dar, me parece que hay mucho para enriquecerse dentro de esa diversidad. Así que me parece que con respecto al empleo pasa por ahí. Sí, creo que como país tenemos un gran desafío, que es cómo hacemos para generar personas más y mejor educadas. Me parece que ahí hay un tema a resolver, sobre todo en las nuevas generaciones, que muchos se perdieron el tema de la cultura del trabajo, el tema de ir al colegio, el tema de educarse, de trabajar capacitándose, y eso hace también que al tener trabajadores menos educados, la innovación en las compañías se frene, porque no saben utilizar las nuevas tecnologías o porque no saben utilizar las maquinarias o las herramientas que necesitan para el día a día. Entonces, me parece que como sociedad tenemos que, entre todos, abordar esa temática y tener un país más educado y mejor educado para poder tener mejores empresas y poder tener mejores pymes, por supuesto. Claro, sí, desafío nada menor, ¿no? Pienso en la articulación del mundo de la educación con el mundo del trabajo, ¿no? Que no deberían estar disociados o pensados como compartimentos estancados, sino que de alguna manera está este campo de las empresas donde hay espacios de capacitación, donde se puede invertir en el desarrollo, pero claramente esto desde un antecedente de una persona que pueda venir ya con una cultura de trabajo o con una mirada sobre el mundo de trabajo que colabore y se preste a eso. Pienso también que hay rotación en las empresas y vos mencionabas las generaciones más jóvenes que tal vez tienen otra mirada de su pasaje por una empresa, tal vez de menos tiempo, o el tiempo en donde los objetivos que tiene se cumplan y tal vez no dudar en hacer otro salto en la medida que se acerque a otras pretensiones, pero también para las empresas es una inversión. Incorporar a una persona, capacitarla, adaptarla a ese entorno. Entonces pienso en la complejidad que tiene toda esta trama. Sí, a veces un empresario pyme prefiere mantener al talento, el recurso que tiene para no volver a transitar ese proceso de búsqueda, capacitación, inserción dentro de la compañía y intentar de alguna manera capacitarlo o reubicarlo a ese talento dentro de la empresa para, insisto, que no genere pérdida. Pues están dentro de la ley laboral tradicional, la ley de la vida, bueno, contrata a una persona, la capacita, la entrena, la profesionaliza y bueno, quizás que en 2 años se va. Se va a un lugar que se supone mejor y tienen que
buscar un reemplazo para ese puesto de trabajo. Muchas empresas el año pasado, a las personas que se iban, por una cuestión de crisis, no la reemplazaban y se seguían manteniendo en una estructura chica. Bueno, vamos a ver qué pasa de cara al futuro, si se empieza a generar trabajo a partir de una reactivación económica que pareciera ser un poquitito incipiente, pero que falta mucho. Y después, otro tema que tiene que ver con el mundo del trabajo es que los salarios todavía están muy atrasados. Tenés trabajadores que capaz que necesitan 2 trabajos para poder llegar a fin de mes. Entonces también eso hace compleja la situación en el mundo laboral, porque necesitamos que los salarios empiecen a ajustarse más a la realidad cotidiana del trabajador, y eso va a hacer que se reactive el consumo. Vamos a ver qué pasa. Hoy todavía los márgenes de las empresas están muy ajustados, los empresarios están ganando menos, trabajando el doble, y así está hoy destrezada la rueda. Hay que ver cómo se empieza a reactivar. Claro. ¿Se ve una tendencia también en la tercerización? Es decir, hay muchas empresas que tal vez cuentan con el aporte de un trabajador freelance o autónomo que brinda su servicio en determinada área que tal vez antes estaba dentro de la compañía ese profesional. Sí, a ver, hay 2 temas ahí. Primero, creo que una parte de la ley base es que permite la reforma laboral a las empresas pymes tener hasta 3 colaboradores sin relación de dependencia. Eso ayuda a blanquear una situación que se venía dando en la realidad entre empresarios y freelancers. Me parece que los freelancers, que en su momento se los abordaba quizás en la década del 80, del 90 como trabajadores precarizados, hoy tienen otra situación. Muchos profesionales prefieren trabajar como freelancer o como consultores externos por una decisión de vida y no por una precarización laboral, y me parece que esa reforma laboral pone un poco de luz sobre este tema. Y en virtud a la tercerización, lo que vemos también es que muchas empresas prefieren enfocarse en lo que realmente saben hacer y tercerizar lo que no saben hacer del todo bien. Y eso lo que hace es que sean más eficientes también. Hay que ver después cada caso en particular, estamos hablando en lo general. Sin dudas hay precarización laboral, en Argentina tenemos más del 50% de la economía en la informalidad, entonces eso es algo para trabajar también y ver cómo hacemos para que ese 50% que está en la informalidad pase a tener mejores condiciones de trabajo y al lado formal. Quizás esto de la ley base es de ayudar a que los monotributistas o los freelancers puedan ser colaboradores sin relación de dependencia, empiece a ayudar a que pasen del lado formal de la economía, pero hay mucho por trabajar todavía y hay mucho por hacer. Entonces, tenemos mucho para mejorar y son trabajos o proyectos de muchos años, de 10, 15, 20 años. Me parece que es momento de empezar a abordarlos con seriedad y no con biribiris, que hoy está de moda esa palabra, de empezar a abordarlos con la seriedad que amerita el tema para poder tener una sociedad más educada y más justa. Claro. Bueno, justamente en todo esto que traes es mirando a futuro, ¿no? La mirada a futuro, en qué tenemos que trabajar para poder apuntar a ese modelo que todos queremos. Y también mencionabas los espacios, tanto a través de la plataforma de Somos Pymes como los eventos, ¿no? que fueron desarrollando, donde hay un espacio en común, donde referentes y donde se alzan diferentes voces que plantean su testimonio, que plantean su realidad, pero que también se toman ideas para a futuro. ¿Qué se está visualizando en relación al futuro? ¿Qué tendencias o qué ideas crees que tienen fuerza y que pueden llegar a formularse? Mira, el mundo pyme es tan heterogéneo que es complejo de que haya una tendencia única, ¿sí? Digo en el sentido de que tenés empresas que están vinculadas al campo, a la industria, a la agroindustria, al comercio, economía del conocimiento. Es muy heterogéneo, ¿sí? Lo que podemos detectar dentro del ecosistema pyme es que hoy en día están todos trabajando para ser más eficientes y para ser más competitivos. Y para ser más eficientes y para ser más competitivos están viendo mucho el tema de los costos y están viendo mucho cómo invertir en nuevas tecnologías
que les faciliten los procesos productivos para poder ser más competitivos. Esa es la tendencia que hoy vemos de cara a los próximos meses. Tecnologías, capacitación y costos para poder ser más eficientes y productivos y competitivos. Y después, bueno, hoy ya al bajarse el tema de la inflación, todo lo que antes, las ineficiencias que antes había en las compañías y se trasladaban a precio, hoy ya no están, no es una posibilidad, con lo cual hoy tienen que fijar más en la Q que en la P. Tienen que fijarse más los empresarios en la cantidad que generan para poder generar grandes volúmenes de ventas que en el precio. Así que ahí está el desafío también en el área comercial de cómo hacen para poder vender más, sabiendo que la rentabilidad está más ajustada y poder mantener la empresa a flote. Bien, excelente. Bueno, como para tenerlo ahí también en vista, es interesante. Y Cris, nosotros en este espacio de charla siempre hacemos un ping-pong final que llamamos RCP, jugamos con las siglas de R de recomendación, la C de consejo y un puente final como cierre. Y partiendo un poquito de la recomendación, en este compartir testimonios de casos de diferentes empresas y de emprendedores también que han desarrollado sus negocios, hay casos de éxito, hay muchísimos casos de éxito favorablemente. ¿Qué crees que tienen en común, que han podido encontrar como semilla estos casos de éxito que le permitieron llegar a estos resultados? Mira, en estos 15 años yo habré entrevistado a más de 400 empresarios pymes en profundidad y hay un denominador común, o varios. El principal tiene que ver con la pasión, esa irracionalidad que tienen en los empresarios pymes y que la encuentran en la pasión, en lo que hacen, la perseverancia, la resiliencia. Esos son factores comunes que nosotros detectamos en los casos de éxito. Y después hay una frase que parece trillada, pero que tiene que ver con el trabajo y el cuidado de los detalles. Los que vemos que tienen éxito es que están en cada detalle cuidándolos y que no lo dejan al azar, sino que trabajan en esos detalles para que su producto o servicio sea valorado y sea ponderado por el cliente. Entonces, me parece que pasa por ahí. Pasión, resiliencia, perseverancia y sobre todo el cuidado de los detalles para esos casos de éxito. Bien, pensando en las competencias y las habilidades que puede tener una persona que hace esas apuestas, ¿no? Sí, y el trabajo en equipo. Creo que el empresario pyme lo que más cuesta aprender es aprender a delegar. El otro día hablábamos con un empresario pyme y él dice, bueno, yo me coaché tanto que entendí que cuando voy a un restaurante pido un café y me traen un café. Bueno, delegar para mí hoy es eso, que pedimos o proyectamos o planificamos algo y dejamos que suceda. O sea, nosotros no vamos como empresarios adentro de la cocina a preparar el café. No vamos, confiamos que el mesero le va a decir al de la cocina qué pedí yo y me va a traer lo que pedí. Y si no me trae lo que pedí, va a haber una manera de resolverlo, pero tampoco es todo tan catastrófico. Bueno, me parece que aprender a delegar también es uno de los grandes desafíos que tienen los empresarios pymes. Desde que los conozco, desde que tengo hace 15 años que los entrevisto, ahí hay una clave importante. Y cuando aprenden se dan cuenta que armar equipos y liderar equipos les permite crecer y alcanzar metas más grandes. Claro, seguramente sí. Digamos, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, en equipo, ¿no? Digamos, este proverbio. Y me parece que es interesante pensarlo en esos términos. Por supuesto, mencionabas la palabra confianza y creo que en esa delegación el fomentar y generar la confianza es fundamental, pero es un aprendizaje necesario. Así que, absolutamente. De hecho, también una frase que dice, ya que estamos con los proverbios, contrata lento y despide rápido, ¿no? Bueno, contrata lento para entender el perfil de la persona que vos querés como colaborador, trabajador, empleado, que esté a tu lado liderando algún área y después, bueno, despedir rápido para no seguir cometiendo errores, bueno, y ser más eficientes. Esa frase también la he escuchado un montón de veces de empresarios pymes que lo aprendieron cuando están en ese proceso de delegación. Bien.
Bueno, ya algo tomamos de lo que nos decís, pero aprovecho para refinar la pregunta que tiene que ver con la sede de consejo que tenía en carpeta, que tiene que ver con el emprendedurismo, ¿no? Digamos, si tuviéramos que pensar en un consejo para alguien que nos esté escuchando, ¿no? O viendo y que quisiera dar sus primeros pasos como emprendedor, ¿qué debería tener en cuenta? Pensar menos. Y hacer más. Me parece que cuando vos empezás a estudiar o escuchar la historia de los empresarios pymes, son empresarios que decidieron hacerlo. O sea, pasaron de la idea, de lo etéreo, a la acción y a la realidad. Después fueron perfeccionándolo. Yo recuerdo cuando empezaba con Somos Pymes, el portal de noticias, el logo de Somos Pymes era feo, era obsoleto, mis amigos me lo criticaban, pero era hacerlo. Claro, pero estaba hecho. Existía y después lo mejorás y lo vas mejorando con el correr del tiempo y así, como estoy hablando de algo tan superfluo como puede ser el logo de la compañía o una plataforma muy puntual cuando estás iniciando, el tema es hacerlo y mejorar. Y en la mejora constante es donde uno va a encontrar estos ítems que van a permitir que la compañía empiece a profesionalizarse, a crecer y a mejorar. Pero para mí la clave es hacer, equivocarse, mejorar y seguir haciendo. Claro, este famoso iterar, el que hablamos estos últimos tiempos y que, bueno, es fracasar rápido, ¿no? Decías también al principio. Bueno, ir hacia la búsqueda de la mejora constante, abriendo la cabeza de que uno se puede equivocar, ¿no? No dejando el error como algo tabú. Es parte del aprendizaje. Nuestra sociedad o nosotros crecimos en un ambiente donde el error no estaba permitido, donde se castigaba, no sé, mis abuelos cuando iban al colegio le pegaban si escribían con la izquierda. Digo, venimos de esa parte de la sociedad y fue hace 100 años nada más. Me parece que entender que el error, más que ser algo que hay que evitar, es algo que hay que transitar y aprender de ese error para poder seguir mejorando. Entonces, a partir de ahí, hay muchos casos de empresas que fracasaron o que les fue mal y que en ese aprendizaje lograron encontrar el cuidado de esos detalles a los que hacía alusión antes para poder ser grandes compañías. Excelente. Bueno, Cris, para finalizar esta charla, me voy a la P de SRCP, el puente final que nosotros tomamos. Si hay algún mensaje o frase, ya que hablábamos de proverbios, pero puede ser también algún subrayado de lo que hablamos que creas importante destacar, haciendo alusión a estos temas, vinculados al mundo de las pymes y a lo que se enfrentan hoy los empresarios. Mira, con respecto a los puentes, lo que yo pienso siempre es que los empresarios pymes hoy representan el 70% del PBI argentino, representan la mayor fuente de trabajo que hay hoy en Argentina y me parece que el impacto que tiene en la sociedad es muy grande porque la capilaridad que tienen las empresas pymes en un territorio tan vasto como es argentino, ese impacto es muy grande y acompañado con las nuevas tecnologías aún más porque antes una persona que vivía en un pueblito alejado de Córdoba tenía que irse a la gran ciudad a estudiar y después ver si volvía a ese pueblito o se quedaba trabajando en una gran ciudad. Hoy eso ya no es tan así, las personas pueden estudiar a través de internet, pueden trabajar a través de internet, entonces me parece que la clave para tejer un puente, y yo siempre lo pienso en el futuro, en un futuro más largo, de 20, 30 años, es hacer foco en la educación y en la justicia. Si tenemos una sociedad que es más educada y más justa, seguramente tengamos una sociedad más próspera, más rica y empresas más prósperas y más ricas. Excelente, bueno, ojalá así sea. Y muchísimas gracias, Cris, por este espacio muy interesante. Y bueno, muchos éxitos en estos eventos también que se vienen, que seguramente sean muy enriquecedores para el campo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por el espacio. Contrario. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes también. Recuerden que nos pueden seguir en nuestros canales de difusión, Puentes al Mundo Laboral, en YouTube, en Spotify. Y nos vemos en el próximo episodio.